De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, al 2019 existen solo 4.800.000 avisos de testamento registrados en nuestro país. Esto simplifica menos del 4% de la población. Nos falta cultura de previsión. Testamento es el tema del que vamos a hablar hoy aquí en Juzgue Usted. Don Marco Ruiz, bienvenido. Gracias Francisco por la invitación a este programa tan importante. Gracias. Notario Público 229, para ser preciso. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Licenciado Alfonso Portilla, bienvenido. Francisco, muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que está aquí. Usted es notario público del Estado de México, 140 del Estado de México, así 140. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paco. ¿Qué tanta previsión hay entre nosotros los mexicanos para hacer un testamento para evitar problemas a nuestros deudos en caso de que fallezcamos? Bueno, el testamento, sin lugar a dudas, es el acto jurídico más importante que hace una persona a lo largo de su vida. Claro. Y no obstante esta importancia, desafortunadamente, la estadística señala que son pocas las personas que acuden ante un notario para otorgar este acto tan importante. Hemos desarrollado como Colegio Nacional y como notarios de cada una de las entidades federativas campañas para promover a la ciudadanía que un mayor número de personas cada vez otorguen más testamentos, de ahí la famosa campaña Septiembre, mes del testamento. Sin embargo, de manera permanente también los notarios en cada una de nuestras entidades tenemos programas para el otorgamiento del testamento, de ahí que sea importante que la persona acuda con su notario de cabecera, con el notario que le recomiende el amigo, para otorgar su testamento. ¿Es muy difícil hacer un testamento por parte de la ciudadanía? No, es muy sencillo. Y de hecho, hay un problema en México. Inclusive llegan contigo a la oficina y te dicen, vengo a hacer el testamento por si me muero. En caso de. En caso de. En el remoto improbable caso. En el remoto improbable caso que me muera. Te vas a morir. Entonces, es una cuestión muy sencilla, lo que comenta Marco. Hay programas en las entidades. Inclusive el Colegio Nacional ha estado buscando programas con las fuerzas de seguridad y todo. Y no se acercan, o sea, no se acerca la gente. Este tabú del mexicano con la muerte es curioso, pero sigue siendo, a pesar de lo que hemos avanzado ya, sigue siendo un tabú. No obstante, ¿cómo celebramos a la muerte en los festejos de noviembre y permanentemente? Teniéndola tan cerca, siendo una cosa muy importante en México, pues le tenemos, así como la celebramos en noviembre, le tenemos pánico, y el testamento, mucha gente no lo hace porque siente que la llama, y es totalmente falso, ¿no? ¿Cuántos tipos de testamento hay? Bien, bueno, en la Ciudad de México tenemos ya exclusivamente el testamento público abierto, que ha resultado ser el testamento más seguro, que da mayor certeza en el trámite sucesorio. ¿En qué consiste ese testamento? Bueno, el testamento es un acto jurídico, es unilateral, es decir, únicamente lo otorga una persona, es libre, es un acto de absoluta libertad y autonomía de la voluntad de las partes. Es revocable. ¿Qué significa? Que en cualquier momento que cambien las situaciones, las personas pueden otorgar un nuevo testamento que revoca el anterior, y al ser personalísimo también se puede otorgar de manera personal sin estar representado, sin comparecer con ayuda de otra persona. Es acudir con el notario, con un documento de identificación, se hace una cita, y cuando una persona va a otorgar el testamento, debe tener una visión clara, en el sentido que es el último, como si fuera el último testamento que va a otorgar. ¿Qué contiene el testamento? Contiene nombramiento de herederos, que son los beneficiarios. Contiene o puede contener nombramiento de legatarios. Los legatarios son beneficiarios particulares. Cuando una persona quiere asignar un bien a una persona determinada, eso se le llama legado. Y por supuesto está la figura del albacea. El albacea va a ser el ejecutor del testamento, es decir, quien se encarga de cumplir con la voluntad plasmada en ese testamento público abierto por parte del testador, y se encarga de distribuir los bienes sujetándose a lo mandado en el testamento. Y luego está la figura del tutor. Desafortunadamente no se le da mucha importancia al tutor, que es nombrar un representante para el caso de que haya menores de edad para después del fallecimiento. Esto en la Ciudad de México y en otras entidades, por ejemplo, en el Estado de México. En el Estado de México tenemos el testamento público abierto y todavía el público simplificado.
El público simplificado iba unido a cuando eran programas de regulación de vivienda, en ese mismo acto podías otorgar el testamento. Es un testamento muy incompleto porque, como señalaba Marco, ahí propiamente se señalaba un solo legado, o sea, era un legado del inmueble y no se hacía nada más, ¿no? ¿Cuál es el tema que hay? Que antiguamente todavía había otros tipos de testamentos, el público cerrado, el hológrafo, etcétera. Entonces nosotros como notarios, sobre todo cuando tramitamos las aceptaciones de herencia, ahí tenemos que pedir informes de todos estos testamentos todavía. Lo que es importantísimo es la parte también que la gente solo piensa que el testamento va o versa sobre bienes o derechos. La parte importantísima son los menores, o sea, los menores y los incapaces, ¿no? Esta parte de la tutela y inclusive el curador, que es el que vigila al tutor en caso de que fuera nombrado, es importantísimo, ¿no? Porque siempre pensamos en bienes y no pensamos en los menores y también en los incapacitados, ¿no? En la persona con La que no puede verse a sí mismo. Es correcto, Francisco. Entonces, sí, ese es un tema que la gente tendría que tener más claro, porque dicen, es que no tengo nada, ¿no? Pero tienes hijos, o sea... Y el otro tema importante es que la gente piensa que el notario cobra por un porcentaje de los bienes, etcétera. A eso iba yo. Eso es totalmente falso. La gente no quiere ir muchas veces al notario porque dicen, es muy caro. ¿Qué tan caro es en la Ciudad de México y qué tan caro lo es en el Estado de México? Sí, bueno, existen, como comentaba, distintos programas de otorgamiento del testamento. Está desde la campaña Septiembre, Mes del Testamento, donde se disminuye en más del 50% los honorarios. Hay una campaña fija, coordinada con la Dirección General de Regulación Territorial, donde el costo del testamento universal es de 1,500 pesos. Para adultos mayores no llega a 600 pesos también. Entonces, realmente no debe ser un impedimento el costo. De ahí la importancia, como comentaba hace rato, que acudan con su notario. No se dejen llevar por los comentarios del vecino, del amigo y ahora de las redes sociales. Lo mejor es acudir a la fuente original, que es el notario. Si alguien no conoce a un notario, en los portales de los colegios de notarios de cada entidad federativa hay un directorio. Entonces ahí pueden ver, conforme al directorio, cuál es el notario que más cerca les queda, o en caso de duda, acudan al colegio de notarios local, ahí los canalizan con algún notario. Pero no le tengan miedo a hacerlo. ¿Solamente un notario puede ser el que atestigue o elabore un testamento? Solamente un notario. ¿Un corredor público no tiene facultades? No, totalmente no. El corredor público no tiene facultades en materia civil y el único facultado ante quien se pueda otorgar un testamento es el notario nada más. ¿Qué sucedería en caso de que haya un testamento no notariado? Son buenos deseos, son cartas, son etcétera. Mientras no haya un testamento, no obligan al albacea, no obligan al heredero, no obligan a nada. Lo que comentaba Marco, el último testamento es el válido. O sea, si hay un testamento posterior, el anterior se caduca, se extingue. De ahí la importancia de hacer el último como el último. Luego la gente, la otra cuestión que es bien importante es estarlo revisando. ¿Por qué? Porque de repente piensas que dice cosas. O de repente en vida también el mexicano es muy dado a ayudar a los hijos. O sea, a lo mejor ya ayudaron a alguien con una casa, ya ayudaron a uno de los hijos con una cantidad, y pues se te va olvidando. Entonces, de repente, si son 4 hijos, ayudaste a 3 y el testamento sigue diciendo que son los 4 herederos. Y resulta que al pobre al cuarto, pues tiene que repartir lo que en teoría le iba a tocar entre los otros, ¿no? Entonces, hay que estarlo revisando, hay que estar viéndolo constantemente, sobre todo cuando alguien se muere, cuando alguien se casa, etcétera. Son como los momentos de vida que tendrás que revisar, de tu gente cercana, hijos, padres, etcétera, para estarlo revisando y tenerlo al día, ¿no? Otra de las causas por las cuales muchos piensan que no deben hacer un testamento es porque podría haber un costo fiscal. ¿Qué tanto hay de esto? Sí, mira, el costo fiscal no se da por el otorgamiento del testamento. El testamento, siendo un acto válido, cobra vigencia hasta el momento del fallecimiento. ¿Esto qué permite? Que una persona, aunque haya otorgado un testamento en vida, puede seguir disponiendo de su patrimonio, porque esa es otra idea. Que porque yo nombré herederos o legatarios a una persona, ya son de ellos. No es cierto. No existe la herencia en vida. Eso es un término que se utiliza coloquialmente, pero jurídicamente no es procedente. El testamento cobra vigencia al momento del fallecimiento.
Y ahí, al hablar del fallecimiento, viene la adjudicación de bienes. La regla general es que las herencias no están gravadas, ni tanto con impuestos federales, como son el impuesto sobre la renta y el IVA, ni con impuestos locales. Los únicos impuestos que se pagan en el caso de una transmisión por causa de muerte, por una herencia, son los inmobiliarios, el impuesto de adquisición de inmuebles o el impuesto de traslado de dominio, que también es un impuesto local. Cada estado, los municipios, Claro, son quienes determinan a cuánto asciende. Pero, insisto, no le tengan miedo, acudan con un notario para otorgar testamento. Muchas veces nos hablan a las notarías para que vayamos a hospitales y ya no están dadas las condiciones. Hablábamos que el testamento es un acto libre. ¿Por qué es importante que acudan con el notario? ¿Estas últimas palabras Sí. no son válidas? ¿En qué sentido? En el sentido de que una persona que está a punto de fallecer manda llamar a un notario, como Sí, usted lo mencionaba. correcto. Es que depende. Si la persona está en pleno uso de sus facultades, aunque esté recostada en su cama y tiene una claridad, hablábamos de esa autonomía, esa libertad de manifestación de voluntad, se puede hacer. Desafortunadamente, cuando vamos a los hospitales, están sedados, ya están en condiciones que no pueden razonar o no entienden los alcances y consecuencias. Y mi siguiente comentario es la importancia de que vayan con un notario, porque los notarios somos peritos en derecho. Nosotros, como notarios, somos quienes redactamos el testamento. ¿Cómo se redacta? Conforme a la entrevista que tenemos con el testador. Claro. Lo que quiere el testador lo llevamos a términos técnicos y jurídicos para evitar el día de mañana malas interpretaciones o disposiciones que sean nulas. Pues muchísimas gracias. Nos faltó platicar sobre quiénes son indignos de heredar, etcétera, por lo cual yo creo que tendremos una próxima plática, si ustedes me lo permiten. Encantados, Francisco. Muchas gracias. Licenciado Portilla, muchísimas gracias. Gracias. Licenciado, muchas gracias. Gracias, Francisco, por la invitación. Buenas noches. Gracias. La peculiar relación que tenemos los mexicanos con la muerte provoca incluso que no podamos acudir ante un notario a presentar nuestro testamento. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa, claro, es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas noches.